Estamos a punto de comenzar con nuestra mesa sobre la situación actual en Brasil, la crisis política que tiene suspendida en este momento a Dilma Rousseff y a Michel Temer al frente del Poder Ejecutivo como presidente interino. ¿Podés explicarnos un poco, Diego, cuáles son los personajes, ¿no, de esta historia? Bueno, hay dos personajes centrales que tienen que entenderse bien para comprender qué es lo que está pasando en Brasil. Uno es Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era, hasta hace unos días, el titular de la Cámara de Diputados. El otro es Michel Temer, que bien lo acabas de mencionar vos, era el vicepresidente desde 2011 y ahora es el presidente interino. Pero vayamos a Eduardo Cunha, que es su personaje central, que es este señor, Michel Temer. Pasó recién Cunha. Este es Eduardo Cunha, ahí está. Hola, Fíjense. Cunha. Hola, Cunha, ¿qué tal? Sí, ya no es más presidente de la Cámara de Diputados. Exactamente, no, porque por unanimidad de la Corte Suprema de Justicia fue destituido de su puesto en la Cámara de Diputados por los siguientes delitos. Procesado por corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. Grosso. Nada Bien, más. Cunha. Cunha fue el que habilitó el proceso de impeachment. Él, como presidente de la Cámara de Diputados, tenía esa función, rechazar o aceptar el impeachment. Él, en una pelea, obviamente con el PT y con Dilma, él estaba buscando protección por parte del PT, el PT no se la dio. Cunha entonces hace esta jugada política y habilita el impeachment, por supuesto, con este crimen de responsabilidad que ya sabemos que es el maquillaje de las cuentas fiscales. Bueno, que es lo que se le imputa a Dilma, ¿verdad? Exactamente, es el crimen que se le imputa a Dilma Rousseff y por el cual es suspendida por 180 días. Ahora habrá que esperar en ese lapso de los 180 días si finalmente es destituido o no. Mientras tanto, Temer es el presidente de Brasil y en caso de que sea destituida, seguirá hasta el 2018. Michel Temer es el otro personaje central, es entonces el presidente interino. Tiene un plan económico que es el mismo plan económico, por lo menos en los rasgos generales, que había presentado quien perdió con Dilma Rousseff en 2014. Exactamente. Entonces, por eso, aquí hay un punto interesante para charlar y que solamente hablaremos después con los especialistas de, bueno, la gente, ¿qué proyecto político votó? ¿Votó el proyecto político del PT y de Dilma Rousseff o votó este proyecto político? Bueno, es un tema interesante porque este modelo es un modelo netamente neoliberal que va a llevar adelante Temer, por lo menos ahora es el anuncio, lo que ha hecho, ¿no? Tenemos ajuste fiscal, tenemos también otras cuestiones que están vinculadas con el endeudamiento. Bueno, clásicamente un programa de corte neoliberal. Contame si es popular Michel Temer, porque creo que muy popular no es, ¿no? Bueno, tiene un 2% de intención de voto y además tiene un 60% de gente que pide la renuncia de Michel Temer. Bien, tenemos a la mesa de Día Cero a Marlise Ilieska, corresponsal de Brasil en Argentina por la BBC de la Fundación Foro del Sur. Trabaja como corresponsal de su país en Europa y América del Sur. Bienvenida, Marlise. Gracias por estar con nosotros. Y a Juan Pablo Lolé, director del CEPEI, el Centro de Estudios Político-Estratégicos Internacionales, ex embajador argentino en Brasil entre el 2003 y el 2011 y además acaba de llegar de Brasil. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Muy caliente, ¿no? Acaba de llegar de ahí. ¿Con qué situación se está encontrando? Bueno, lo real es que lo que reflejan los medios tiene que ver bastante con la realidad. Lo que ustedes plantearon en la introducción, es cierto que hay un gobierno de transición, un gobierno que asumió en condiciones que uno podría decir, visto desde otra perspectiva, ¿no?, interna de Brasil, yo creo que ahí jugaron dos factores. Uno jurídico, como plantearon ustedes, que tiene un trasfondo político. Y esto hay que juntarlo, no tiene que estar separado, porque lo jurídico está demostrado, está aprobado por el Supremo Tribunal Federal, y lo político eran las condiciones en las cuales Brasil se encontraba bajo la conducción de Dilma Rousseff. Esa convergencia entre lo jurídico y lo político, ¿por qué no le pasó a otro presidente? Probablemente porque no se dio esa situación. Sí, perdón. Yo creo que hay que agregar algo más también en este componente, ese cóctel de situaciones que llevó a esa situación explosiva, es el hecho que todo esto coincide con una seria crisis económica. Brasil el año pasado dejó de crecer 3,8%. Fue el peor índice de crecimiento de Brasil en 25 años. Tenemos más de 10 millones de personas en la calle sin trabajo. O sea, toda esta insatisfacción se reflejó también en la calle y la política respondió a ese reclamo. Yo creo que hay todos esos elementos están juntos, no los puedes separar. Bien, ¿se trata de un golpe institucional? ¿Se trata de un juicio político legítimo el que se está llevando adelante? Yo creo que eso es una percepción exageradamente ideológica. ¿Por qué? Porque si fuera un golpe, la reacción hubiera sido masiva y no hubo una reacción masiva. Hubo una reacción en la calle de millones de personas que se movilizaron durante meses.
La lógica del golpe es un buen relato para hacer la oposición que viene. La lógica institucional hay que ver si la pueden cumplir, que es lo que tiene que hacer Temer. Sí, además yo creo que hay en toda esa cuestión medias verdades, ¿no? Nada es tan claro, nada es tan obvio. Ustedes acaban de comentar si la gente está realmente rechazando lo que es la política de Lula, perdón, de Dilma Rousseff, si votó en Dilma Rousseff o no en la elección que ganó. No hay que olvidar que de los 54 millones de votos que tuvo Dilma, el PMDB, o sea, su vicepresidente, tuvo un rol fundamental. Sin el apoyo del PMDB, Dilma no tuviera llegado a la presidencia. Eso es muy importante decir. Acá las cosas no están tan claras y tampoco se puede hablar de una pelea entre derecha, izquierda, populismo, gobierno populista y antipopulista, porque los protagonistas son básicamente los mismos. El ahora recién nombrado ministro de Economía de Brasil, Henrique Meirelles, fue presidente del Banco Central de Lula. Hay siete ministros del nuevo gobierno que fueron ministros del gobierno de Lula y virtualmente del gobierno, y realmente del gobierno de Dilma. Ahora, un tema interesante. Vos recién planteabas lo del PMDB y la importancia que tuvo en la elección que ganó Dilma Rousseff por 54 millones y medio de votos. Si el PMDB tiene tanto caudal electoral, ¿por qué no va desde hace más de 30 años con un candidato propio? Bueno, porque esa es la habilidad del partido. Fue un partido que siempre consolidó sus bases en todo el país y en las sombras ejerció el poder. Entonces, la verdad, yo creo que no es, en un momento iba a llegar a ejercer el poder, pero la fortaleza de ellos siempre fue esto, estar en el trasfondo. Bueno, en el comienzo de la democracia, Tancredo Neves fue nominado, murió y lo sucedió luego Sarney. O sea que en la historia de Brasil el PMDB es un partido muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo creen que afecta esto a la Argentina en particular por las medidas que ella anunció de ajuste que va a tomar el presidente interino? Muchísimo. Desde el punto de vista económico, la Argentina tenía un comercio de ida y vuelta con Brasil al año 2011 de 40.000 millones de dólares y eso bajó el 50%. Estamos en 20, 22. Eso es un punto que es grave para nosotros porque hay muchos productos que nosotros le vendíamos a Brasil que han dejado de comprar y hay muchos productos que tiene Brasil estoqueados que los empiezan a vender. Sí, además no olvide que el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, tiene un perfil realmente de un economista. Su prioridad es el comercio internacional. Una de las cosas que negoció para asumir el cargo fue traer al Ministerio de Relaciones Internacionales la PEX, que es la principal promotora del comercio en Brasil y que tiene un presupuesto de más o menos 170 millones de dólares por año para esas acciones. A contrario sensu, nosotros en la Argentina le quitamos la parte económica a la Cancillería y la pasamos al Ministerio de la Producción. O sea que ya ahí tenemos una descompensación que habrá que pensar cómo podemos nosotros integrar nuevamente este tema. Vos recién hablabas de derechas y de izquierdas y de que no se trata tanto de un enfrentamiento de ese signo ideológico. Ahora, si no es así, si bien el gobierno de Dilma Rousseff en el último tiempo hizo un viraje un poco más hacia la derecha, podríamos decir, dentro de lo que es un partido o una posición de izquierda, Henrique Meirelles, que es el ministro de Hacienda, que vos mencionaste también, dijo, apenas fue nombrado, creo que la sociedad brasileña es lo suficientemente madura como para saber aceptar medidas de ajuste importantes. O sea, lo está diciendo directamente el ministro de Economía. Bueno, pero es una contradicción, por eso realmente la llegada de Temer al poder, la verdad, es como no escuchar, o sea, el gabinete que creó, es no escuchar reclamos de la calle. La gente estaba pidiendo en la calle básicamente el fin de la corrupción y terminar con los impuestos, o sea, bajar los impuestos. Recordar que el gran símbolo de las manifestaciones en São Paulo en Río era un pacto. La gente decía, no quiero más seguir pagar el pacto. El pacto era el símbolo de la Fiesp, el símbolo del reclamo de no pagar más, o sea, disminuir el pago de impuestos. ¿Qué ha hecho Meirelles? La primera cosa, ya dijo que es muy posible que venga a restaurar el impuesto al cheque. Y por otro lado, el gobierno de Temer es un gobierno de los 23 ministros nombrados, hay 7 que están siendo investigados por corrupción. Y entonces, ¿cómo se puede sostener un gobierno que parece frágil en ese sentido? Yo no sé la opinión del embajador, pero ahora hay que ver cómo va a reaccionar el PT. La verdad que el PT siempre se creyó el dueño de la calle y vimos en los últimos tiempos que no era así. Lula amenazó incendiar el país y hasta ahora estamos viendo el país sob control. Dilma, cuando renunció, bueno, no renunció, pero en su último speech ella dijo claramente que la gente debería buscar luchar por su gobierno en la calle. No se sabe lo que va a pasar.
La opinión que tengo, lo más interesante, yo creo que viene ahora, es el rol que va a jugar la justicia en Brasil, va a seguir jugando la justicia en Brasil, sobre todo el Supremo Tribunal Federal, porque el proceso de financiamiento de la campaña sigue abierto, eso no se cerró. Y además, ahí sí se puede ver la llegada del poder en Brasil de un grupo mucho más conservador, y que va a poner en riesgo, ciertamente, estoy seguro, varios de los avances que ocurrieron en Brasil después de 88, la Constituyente de 88. Le doy un ejemplo a ustedes. El recién nombrado ministro de Desarrollo, Maggi se llama, de Agricultura. De Agricultura, perdón, Agricultura. Él es conocido en Brasil como el rey de la soja y es también conocido como el rey de la motosserra. Claro, Greenpeace le dio ese... Y él ese fue, premio. antes de ser nombrado ministro, hace poco presentó en el Congreso un proyecto donde terminaba con la obligación de licencia ambiental para los proyectos de desarrollo agrícola. Sí. Escalofriante, Ahora, ya un volviendo al poquito. tema de que ustedes preguntaban cómo va a afectar esto, esto va a afectar a toda la región, lo que pasa en Brasil. Porque objetivamente tenemos en la región, está dividida en dos. Lo que ocurre es que esta división, que es ideológica y política, también es económica, porque hay un sector de América Latina que está en el ALBA, hay otro que encabezado por Cuba, y hay otro sector que está en una especie de modernización del sistema social capitalista, para ponerle un tema. Entonces, pareciera ser que en la región estaba bien distribuir indiscriminadamente, estaba bien tener un poco de inflación. Ahora viene el discurso de que hay que controlar la inflación y hay que producir ajustes. Y esta es la discusión, cuál va a ser la dimensión de una cosa y de la otra. Y en esto está Argentina, en esto está Brasil, en esto van a estar varios países de América Latina. Después estarán los otros que habrá que ver en qué lugar quedan ubicados. Juan Pablo Lolé, muchas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Marlise Iliesca, lo mismo, Gracias gracias. a ustedes. Un placer haberlos tenido en Día Cero. Estamos terminando ya nuestro programa de esta noche. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado una vez más, pero